Queridos hermanos, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de este miércoles, la reunión de oración, y quiero que continuemos con el tema honrar la vida. Recuerden aquella vieja expresión de la canción que decía, no es lo mismo que vivir que honrar la vida. Y nosotros necesitamos honrar nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Y si abren sus Biblias en el Salmo 37, vamos a situarnos desde el versículo 14 al 17. Pero déjenme recordarles el comentario que el abuelo le hizo ante la pregunta de su nieto. El nieto le pregunta al abuelo, abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Y el abuelo contesta, la vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscas soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. Nuestro querido pastor, que ya está en la presencia del Señor, él solía decir que eran pobres y él no lo sabía. A todos nos pasa presentarnos delante de esa situación, y eso es la verdad. Simplemente después, cuando comienzas a crecer, comienzas a ver y sales al mundo, es cuando te das cuenta de las diferencias. Ahora, los niños tienen una fe tan sencilla y tan simple. Así que miremos lo que el Salmo 37, el versículo 14 al 17 nos dice. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hoy quiero que dentro de este hecho de honrar la vida, pensemos mejores. Miren las cosas que menciona, y nosotros hemos hablado de los términos. ¿Qué es un impío? Es aquel que voluntariamente hace lo opuesto a la voluntad de Dios, de una vida piadosa a una vida impiadosa, impío. También notamos que utiliza el término aquí para diferenciar a aquellas personas que en sus vidas no creen en Dios. Y hay personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Así que necesitamos nosotros observar el texto y entender lo que Dios nos está enseñando. Así que la primera de las cosas, los versículos 14 y 15, dice así: los impíos desenvainan espada y entensan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Y qué dice del resultado? Su espada entrará en su mismo corazón y su cuerpo será quebrado. Estimados hermanos, fíjense que los impíos tienen armas. Es muy interesante la descripción, cómo lo hace.
Primero habla de espada, desenvainan espada y entensan su arco. Aquí hay dos descripciones por medio del arma. Número uno, la primera de las cosas del arma habla de la espada. Eso es persona a persona. La espada no sirve de lejos. Una espada necesita pelear cuerpo a cuerpo. Y la segunda cosa es a distancia. Por eso entensa el arco. El arco adquiere o tira o llega sus flechas a una distancia. Depende del arco, podemos hablar de 30 metros, 50 metros, podemos hablar de más. Hay dos maneras de observar. ¿Qué quiere decir? Que los impíos que hacen exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere para sus vidas, a los justos, que es la palabra que utiliza en el versículo 16, tienen un enfrentamiento personal. A veces por estudio, a veces por riqueza, a veces por simplemente, y vamos a observar dos términos interesantes rápidamente. ¿Y qué es el proceder de hacerlo persona a persona o de lejos? Bueno, lo que está tratando de mostrarnos es que usan esos elementos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Es bien interesante estas tres palabras. Primero, para derribar al pobre. Podemos considerar en una condición humilde o de bajos recursos, como normalmente lo determinamos, o a personas en el cual tienen pobre conocimiento de las cosas. Pero el término aquí utilizado de esta manera está hablando lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo, en las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Entonces hay una fuerte consideración al notar que el Señor es el que sostiene a los pobres en espíritu. El Señor dijo que ellos son bienaventurados. Cuando notamos eso, primero para derribar a los que son bienaventurados por el Señor. Segundo, habla del término menesteroso. Cuán interesante es pensar en este término. El menesteroso no es en realidad la existencia de ninguna persona, sino la apreciación de una persona sobre otra persona, que significa en realidad la persona que es menospreciada. Entonces, para los pobres en espíritu hay una lucha personal. Para los menesterosos, por ser una persona menospreciada, hay una lucha a distancia. Pero también utiliza en el versículo 14, es para matar a los de recto proceder. Eso significa que tienen unas vidas distintas, íntegras, delante de Dios. Y tiene un recto proceder. La gente lo considera buenas personas, son íntegras, rectas, confiables. ¿Pero qué hacen los impíos? Su deseo, su propósito es matarlos. Ahora, ¿cuál es el resultado del proceder de los impíos? Es muy interesante porque en el versículo 15 dice que su espada entrará en su mismo corazón. Esto me hace recordar al hecho de que nos enseña allí en el libro de Gálatas, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Ahora, ¿se recuerdan? La espada era un elemento persona a persona. Ahora, dice que entrará en su mismo corazón. Aquí el término está enseñándonos o mostrándonos el alma de la persona. Y eso habla de su mente, voluntad y emociones.
que todo lo que procede o trata hacia los de recto proceder, tarde o temprano, va a volverse en su contra. Entonces, es interesante lo que nos enseña nuestro Dios. Mejor es, y es más, y dice, y su arco será quebrado. Ahora, recuerden, una cosa era persona a persona con la espada y otro desde lejos. Ese arco es quebrado. Ya no tiene para hacer nada contra las personas, los menesterosos de lejos. Y la espada va a volverse contra sí mismo. ¿Cuánta gente vive de una forma que termina recibiendo lo que hicieron? Y normalmente piensan que no es así. Una persona conocida llegó a estar económicamente muy bien. Su mal proceder termina siendo que hoy en día su vida no tiene nada. El hijo pródigo tenía de todo, terminó desperdiciando. ¿Qué pasó? Todo lo que él le dijo a su padre, todo volvió contra él. Y al final, muchas veces los hijos lo que no quieren reconocer es que el padre tenía razón. Entonces, consideremos cuán importante es la palabra ahora mejor. Mejor es. Ahora, nosotros necesitamos entender por qué lo utiliza de esta manera en el versículo 16. Fíjense en que dice, mejor es lo poco del justo. Ahora, los impíos están agrandados y entesan su arco, desenvainan sus espadas, lo hacen contra el pobre, contra el menesteroso, tratan de matar al recto, sabiendo que ellos se creían superiores, pero todo eso vuelve contra sí. Es interesante notar que Dios dice, mejor es lo poco del justo. Ahora, si una vida va a ser honrada, no puede ser honrada con las cosas de otros. Debe ser honrada con nuestras cosas. Entonces, el Señor dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Upa. ¿Cuántos justos quieren, creyentes en el Señor, tener lo que tienen los pecadores? Sí, nosotros sabemos que rápidamente va a decir, pero si yo tuviera, haría esto o aquello. Hermanos, los hombres, solamente los hombres de fe dicen a Dios que van a hacer esto y hacen eso. Normalmente no es verdad. Escuchamos a muchas familias. Hombres, si yo tuviera un auto, ayudaría a traer gente a la iglesia. ¿Tienen el auto? ¿Dios se lo concede y luego? Sí. Hoy es un buen día para ir a pasear. Ahora, aquí está hablando de un justo. Justo es aquel que hace lo recto delante de los ojos de Dios. Es íntegro, porque dejémonos entender que el justo es porque ya ha sido justificado en Cristo, porque Él le perdonó sus pecados. Y dice que la riqueza de muchos pecadores. ¿Te quieres comparar? ¿Quieres ver tu vida con la vida de los pecadores? Bueno, comienza a entender que todo lo que ellos intentan y programan terminará contra su propio corazón. En el verso 17 es tan interesante que el texto dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Aún el César
marcaba con su dedo y con su brazo extendido si daba vida o muerte a los que habían luchado. Muchos determinaban ciertos gestos para la sentencia, pero dice que serán quebrados. Un momento será aplicado. Es muy interesante si recuerdan, el famoso doctor Guillotín creó la famosa guillotina. En aquella rebelión en Francia, eliminaron todos la gente que quisieron, hasta que el señor Guillotín no se dio cuenta que a él también le aplicaron la guillotina. O sea, lo que uno piensa hacia otro, le vuelve a uno. En la Biblia menciona un tal Amán, hombre que atentó contra el judaísmo y contra Mardoqueo, y preparó una horca de 50 codos. ¿Quién fue ahorcado en esa horca? Era para Mardoqueo. Fue ahorcado él. Pero qué bueno. ¿Por qué es lo mejor lo poco del justo? Porque el término dice en el verso 17, la segunda expresión, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Acompáñenme un minuto. Salmo 54, quiero leerles algunos textos rápidos. En el Salmo 54, versos 4 y 5 dice, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Qué interesante. Dios es el que me ayuda. En el Salmo 63, versículo 6 dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y uno de los salmos que me encanta es el Salmo 121. Salmo 121. Y en este salmo se menciona esta gran verdad. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ahora, ¿ven la razón por la cual el Señor está diciéndonos, mejor es tu vida, honra tu vida, honremos nuestra vida, porque el que sostiene al justo es Jehová? Hermano, Dios los bendiga. Honremos nuestra vida delante del Señor.